Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargaselli, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a desarrollar el ejercicio número 5 del curso de instrumentación, en el cual toca implementar en software CAD un sistema de medición de temperatura con el sensor LM35, en el cual hay que diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtengamos 5 voltios para la temperatura de 80 grados centígrados. Adicionalmente, el sistema debe encender un LED rojo cuando la temperatura supere los 75 grados centígrados y un LED verde cuando se mantenga entre 40 grados centígrados y 74 grados centígrados. Entonces vamos a empezar explicando acerca del sensor, y vamos a explicar también cómo el circuito que vamos a utilizar y a hablar acerca del amplificador operacional, y luego vamos a explicar lo que vendría siendo el diseño del circuito, la explicación y el código en Arduino. 5. Es un sensor de temperatura, también conocido como termotransistor. El voltaje en la unión de la base del emisor varía con el cambio de la temperatura. El encapsulado más común es el TO-92, los cuales son usados por transistores de baja potencia. También hay encapsulados TO-220, que son los sensores LM35DT y LM35DP. Según la hoja de datos, tenemos que la tensión o el voltaje de alimentación va desde los 4 hasta los 30 volts. Esto depende del tipo de encapsulado que tenga el sensor, ya que hay de baja potencia y de alta potencia. Es lineal, varía 10 milivolts por cada grado Celsius. Por ejemplo, si un grado Celsius es el voltaje de salida del sensor, es de 10 milivolts, y si la temperatura aumenta en un grado Celsius, entonces el nuevo voltaje de la salida será de 20 milivolts. Mide temperaturas que va desde menos 55 hasta 150 grados Celsius. La configuración de pines se muestra en la siguiente imagen. Esto varía según el tipo de encapsulado que tenga el sensor. En el lado izquierdo se muestra el sensor de baja potencia, que es el más común, y en el lado derecho el sensor de alta potencia. En este video nos centraremos en explicar el sensor de encapsulado más común, el de TO-92, con el que vamos a implementar el proyecto más adelante. En el lado derecho tenemos el esquema del sensor. La alimentación es de 5 volts procedentes de la placa Arduino. El voltaje de salida varía desde 0 hasta 1.5 volts. Características. La tensión de salida es proporcional a la temperatura. Está calibrado directamente en grados Celsius. Tiene baja impedancia en la salida y baja corriente de alimentación, aproximadamente 60 microamperios. Con algunos datos obtenidos del datasheet podemos deducir la siguiente gráfica de temperatura versus el voltaje de salida del sensor. Diagrama para la implementación. El sensor LM35 capta la temperatura de una forma indirecta. Esta envía una señal a un pin analógico de Arduino. Arduino hace el cálculo y nos muestra la temperatura en la pantalla LCD. En este caso vamos a utilizar LEDs para mostrar este cambio de temperatura. Acá en este circuito tendríamos un problema al conectar el sensor a la placa Arduino, ya que el sensor solo puede enviar voltajes de 0 a 1.5 volts y la placa recibe voltajes desde 0 hasta 5 volts, el cual hace una conversión de analógico a digital en valores internos comprendidos entre 0 a 1023. Esta implementación se podría hacer, pero no ocuparía todos los valores, lo que causaría que sea menor el rango de valores obtenidos y por lo tanto la medición no sea tan precisa. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es agregar un amplificador de voltaje. Por lo tanto, si el voltaje en la salida del sensor va desde 0 hasta 1 volt, entonces el amplificador hará que ese voltaje vaya desde 0 hasta los 5 volts. Y así la placa Arduino llegaría hasta los 5 volts. Este amplificador debe hacer que la variación de voltaje que entregue Arduino sea 5 veces la variación que se da en el pin de la salida del sensor. Este es el amplificador que vamos a utilizar. En realidad es la configuración de un amplificador no inversor. Para este caso vamos a utilizar el integrado LM3524, el cual en su configuración interna consta de 4 amplificadores operacionales. La ganancia de este amplificador es de 1 más la resistencia 2 entre la resistencia 1. Esto hace que el voltaje del amplificador sea igual al voltaje S multiplicado por la ganancia.
Ahora en el nuevo diagrama tenemos el siguiente. Para este caso la resistencia 2 del amplificador fue cambiada por un potenciómetro para poder calibrar exactamente la ganancia deseada. Debemos verificar que el voltaje de salida del amplificador sea 5 veces el voltaje que envía el sensor. Pero antes de seguir con la explicación debemos tener en cuenta que un pin analógico de Arduino recibe un voltaje entre 0 a 5 volts, el cual hace una conversión de analógico a digital en valores enteros comprendidos entre 0 a 1023. Ahora, para relacionar la temperatura y los valores que tiene Arduino, como para este proyecto no vamos a medir temperaturas muy altas, entonces vamos a hallar la relación con una temperatura que varía desde 0 hasta 100 grados Celsius. ¿Cómo sabemos que la temperatura varía de forma lineal con el voltaje que envía el sensor? Entonces tenemos la siguiente gráfica que se muestra. Igual para el voltaje de salida del amplificador y el voltaje del sensor. El voltaje de salida del amplificador también varía de forma lineal con los valores obtenidos en Arduino. Haciendo unos cálculos de interpolación con los datos implicados anteriormente tenemos las interrelaciones mostradas y finalmente tenemos la fórmula para la temperatura que relaciona los valores que genera Arduino. Bueno, ahora vamos a comenzar con la explicación de nuestro circuito. Entonces, como vemos es un circuito bastante sencillo. Tenemos una batería, el sensor LM35, nuestro operacional LM324, una resistencia, un potenciómetro, nuestro Arduino y nuestras salidas que son los 3 diodos LEDs. Entonces, como tal, el funcionamiento de este circuito, para esto se utiliza el potenciómetro que se utiliza para establecer la tensión que hará cambiar el amplificador operacional. Lo hace cambiar al estado de saturación positiva. Cuando el voltaje de salida del LM35 es igual o mayor que el voltaje establecido por nuestro potenciómetro, este entrará en saturación positiva y hará conducir al LED 1, que en este caso es nuestro LED verde, ¿sí? Haciendo que este se encienda. La saturación en este pone en corte a los demás LEDs, por lo tanto estos dos, el LED azul y el LED rojo, quedan apagados. Cuando el voltaje de salida del LM35 es menor que el voltaje establecido por nuestro potenciómetro, este entra en saturación negativa. Por lo tanto, hace que el LED 1, o sea, el LED verde, entre en corte, o sea que no conduce. Por lo tanto, el LED verde se nos apaga. El estado de corte del LED 1 hace que nuestro LED 2 se nos encienda, o sea, en este caso, el LED azul. Nuestro voltaje de referencia es de 5 voltios. Que es el que utilizamos para activar el amplificador operacional cuando la temperatura llegue a 80 grados centígrados. Y el voltaje en la entrada no inversora del operacional, o sea la salida del LM35, es de 5 voltios. La temperatura es de 80 grados centígrados. Entonces, la salida del amplificador operacional va a saturación positiva. Esto hace que el LED 3 se nos encienda. Cuando la temperatura es inferior a 80 grados centígrados, el funcionamiento en el amplificador operacional y los LEDs se invierte. Ese es el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces, como tal, pues acá tenemos no tenemos valores totalmente, se basa en ciertos rangos lo que nos da este circuito. Para eso es que tenemos el Arduino. Entonces con el Arduino lo que hacemos es, mediante una fórmula, los datos que nos saca el operacional, lo que hacemos es, mediante una fórmula, le damos valores para que nos den grados centígrados y tenga ya coherencia los datos que queremos tener a la salida, para que se enciendan nuestros LEDs. Entonces vamos a ver el funcionamiento de nuestro código rápidamente. Es un código muy sencillo. Tenemos declarado los pines de entrada de nuestro LM35. Luego tenemos los pines declarados los pines de salida de nuestros diodos LEDs. Tenemos la temperatura mínima declarada, que es igual a 40 grados centígrados, como nos lo pide acá el ejercicio, 40 grados centígrados. Luego tenemos
la temperatura máxima, que es de 74 grados centígrados. También acá 74 grados centígrados. Como tal, el programa, la temperatura máxima es de 80, pero pues acá lo tenemos, es una variable para poder trabajar este. Luego tenemos ya declarado nuestra temperatura, que lo que hace es leer los datos obtenidos por el sensor y los almacena en esta variable. Empezamos a declarar ya nuestras salidas, entonces los pines de salidas de los diodos LEDs, y acá con este lo que hacemos es declarar que cuando se inicie el programa todos los diodos inicien apagados. Bueno, acá ya tendríamos lo que es la lectura de las entradas analógicas. Entonces ya tenemos acá la lectura de lo que es la variable temperatura, en la cual mediante este algoritmo, mediante esta fórmula, lo que hacemos es que 5 por la variable, por los datos de temperatura por 100 dividido en 1024, de acuerdo a esta fórmula vamos a tener los datos de salida en grados centígrados, que para este caso, para cada 10 milivoltios es equivalente a 1 grado centígrado. Y ya por último tenemos lo que son nuestras condiciones para que se enciendan nuestros LEDs. Entonces la primera condición para que se encienda el LED de color verde es que si la temperatura es menor o igual a la temperatura mínima, que es de 40, entonces nuestro LED verde se va a encender y el LED azul y el LED rojo se van a dar de baja, se van a estar apagados. La segunda condición para que se encienda el LED de color azul es que si la temperatura es mayor a la temperatura mínima, que es de 40, y la temperatura es menor o igual a 73, nuestro LED azul, en este caso, se va a encender y se le va a dar de baja al LED verde y al LED rojo. Y nuestra tercera y última condición es para que se nos encienda el LED de color rojo, es que si la temperatura es mayor o igual a la temperatura máxima, que la temperatura máxima en este caso es de 74 grados centígrados, que nos llega hasta 80, entonces se nos va a encender el LED rojo y se va a dar de baja el LED azul y el LED verde. Entonces compilamos, el programa corre perfectamente. Entonces ahora ya vamos a ver lo que sería la simulación. Entonces, como vemos acá, nuestro sensor está en ceros. Entonces al darle ejecutar el programa se nos tendría que pues iniciar o encender el LED verde. Entonces, como vemos, ahí se enciende el LED verde. Entonces esta condición se cumple hasta cuando el sensor de temperatura tenga lecturas de hasta 40 grados centígrados. Después de los 40 grados centígrados se nos va a encender el LED azul. Entonces vamos a subir la temperatura hasta los 40. Listos, entonces acá ya estamos en 38, 39, 40. Entonces, como vemos, a los 40 grados centígrados ya se nos encendió el LED azul. Y en esta condición ya lo que nos dice el Arduino es que el LED azul se mantiene encendido hasta de la temperatura mínima, que es 40, hasta 73 grados centígrados. Entonces tenemos que subir hasta 73 grados centígrados para que nos cambie la condición y se nos encienda el LED rojo. Entonces vamos a subir la temperatura. El LED rojo cumple la función desde los 73, de los 74 a los 80 grados centígrados. Entonces vamos a subir. Entonces ahí ya estamos en 74, ahí ya nos pasamos, bueno, 74 grados centígrados. Entonces aquí ya se nos enciende el LED rojo. Y entonces acá ya sube hasta los 80 grados, donde en los 80 grados nos entregaría nuestro amplificador operacional una salida de 5 voltios, que esa ya sería nuestra temperatura máxima. Entonces, como tal, pues este sería el diseño del software, del circuito. Espero que cumpla con lo requerido. Muchísimas gracias.